Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy, como siempre, estamos muy contentos porque nos acompaña uno de nuestros más queridos amigos, que es don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, analista de política internacional, estrategia militar y estudioso de todo este tipo de cuestiones que nos traen tan de cabeza en estos últimos tiempos y bueno, casi durante toda la historia de la humanidad, pero en estos últimos Mm. tiempos como que han salido muchos expertos en geopolítica porque parece que es Sí, una sí, cosa sí, sí. que se vende así como churros, como Sí, churros. no. ¿Eh? Además no entiendo por qué, porque desde luego a los que nos hemos dedicado a esto mucho tiempo nunca nos ha dado dinero. No sé por qué ahora hay tanta gente. No sé qué. Bueno, y a lo mejor no os ha dado dinero porque decís las verdades. Si fuerais sicarios, pues Claro, debe ser, entonces, debe ser, debe ser. claro. Algo de eso hay. Juan Antonio, bienvenido al Mundo por Montera otra vez. Muchísimas gracias Un por estar placer. aquí. Un Y saludo a nada, todos los espectadores. así es. Bueno, estamos en una especie, no sé, tengo la sensación, ¿no? Como de performance, como dicen ahora los cursis, como una especie de teatro chino, de teatro de máscaras, con todo esto de drones, aviones, portaaviones. Bueno, portaaviones Sí. todavía no, pero bueno, como que es la guerra de Gila, ¿no? Es el enemigo, ¿eh? Bueno, aquí hay que decir que fíjate, hay una especie de cantinflada montada, ¿m? Pero que es muy peligrosa. Es decir, yo entiendo que sabíamos, y creo que hasta en algún programa lo habremos comentado, que a medida que la derrota de la OTAN en Ucrania se fuera haciendo más evidente, el peligro iba a aumentar. A medida que Estados Unidos se vea más comprometido en cosas, el peligro aumentará. A medida que las crisis estructurales dentro de la Unión Europea, del Reino Unido, los propios Estados Unidos, se agudicen, el peligro del conflicto bélico aumenta. Y no porque aumente porque haya en marcha algún tipo de operación militar, ni de una parte ni de otra. Aumenta porque cuando tú vas cebando la bomba, llega un día en que la bomba te explota en las manos. Es lo que Entonces tiene yo, jugar con por bombas. poner, claro, por poner un poco de orden para que la gente siga la línea de tiempo, porque si no, todos los días nos atosigan con nuevas noticias y uno acaba perdiendo la perspectiva de realmente lo que está ocurriendo, vamos a recordar, simplemente por recordar, ¿recordáis que hubo unos drones? Dijeron que 19, nunca se pudo comprobar que eran 19, unos drones rusos, lo cual no quiere decir que lo lanzaran los rusos, eso no se puede demostrar, unos de rusos que entraron en el espacio aéreo polaco. Sí. Esos drones rusos, bueno, pues 5 fueron, dicen, derribados. Aquí lo único que se derribó, al parecer, fue el tejado de una vivienda con un misil aire-aire de un avión polaco. Porque el resto de los drones, de esos drones rusos, aparecieron perfectamente colocados en un campo de maíz, en otro campo agrícola, encima de un gallinero o conejero, no sé lo que era aquello, en definitiva. Y, bueno, pues eran drones que se mantenían, es decir, no habían sido derribados, no habían sido destruidos, es decir, habían caído al suelo o habían sido colocados. De hecho, algunas de las piezas pues estaban cogidas con cinta de empaquetar, es decir, todo esto que luego se mostró y tuvo que reconocer las autoridades polacas que no llevaban explosivos, es decir, podían ser drones de señuelo, ¿no? Que no hicieron ningún daño, que habían sido avisados ya por las autoridades bielorrusas de que se habían despistado unos drones hacia aquella zona, que no era la primera vez que ocurría, es una circunstancia recurrente, porque estamos en una zona de guerra y entonces pues la guerra electrónica funciona y perfectamente los ucranianos, utilizando la guerra electrónica, legítimamente
pues desviaron el vuelo de esos drones. O sea, es que no tiene nada de extraño. No había objetivos, no iban hacia ningún objetivo. En fin, ¿qué decir? Pues que se descubrió que aquello era una escenificación, una sobreactuación. Polonia pidió que se aplicara el artículo 4 del Tratado de la OTAN, es decir, reunirse para consultas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, toda una sobreactuación. Finalmente, pues no sabemos si eran drones que estaban en poder ya de los ucranianos porque los habían derribado, los habían mandado allí para colocarlos, si es que la guerra electrónica ucraniana los desvió, si es que hubo un error en la dirección de esos drones. Es decir, tampoco sabemos cómo es posible que 15 de los 19 drones volvieran a Ucrania. Es decir, se ve que dijeron, nos hemos pasado, que nos hemos equivocado, y se volvieron para Ucrania. Es decir, toda una serie de insensateces, que lo que indicaban claramente es que había habido una sobreactuación. Porque ¿a quién beneficiaba? Bueno, pues beneficiaba a los que, como bien dijimos en su día, si seguimos la pista del dinero nos lleva a los beneficiarios. Y esos beneficiarios no eran que aquellos que quieren seguir invirtiendo lo que no tenemos en un rearme en base a una amenaza que no conocemos, o que solo se supone, y de alguna manera también, dado que eso es así, y como hay un beneficiario directo de la compra de armas, que son el complejo militar industrial norteamericano, pues el tema es a ver si logramos implicar más a los Estados Unidos en todo el tema, ya que se beneficia de ese rearme, y, por supuesto, que nuestras poblaciones, nuestras opiniones públicas acepten el rearme. Y así, bueno, pues se llegó a aquel episodio en el cual no entendemos cómo unos drones pudieron entrar en el espacio aéreo de Polonia, no se activara la alerta antiaérea, no fueran derribados por la artillería antiaérea, por los misiles, cómo se introdujeron hasta 300 kilómetros, en fin. Es decir, aquello no tenía ni pie ni cabeza, yo lo hablamos en un programa, bueno, pero aquello pasó. Y como todos los días hay que alimentar a la bestia es la OTAN, pues entonces hace nada, 3 días, salta otra vez las alarmas. 3 MiG-31 rusos se dirigían desde Rusia, desde el norte del Báltico, hacia Kaliningrado. Y entonces, al parecer, durante 10 minutos, entraron 3 kilómetros en el espacio aéreo de las aguas de la zona económica exclusiva de Estonia, pero haciendo saltar todas las alarmas. Allí salieron cazas a ver si los interceptaban. No hay forma de comprobar, porque lo que ha presentado en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad Estonia es de chiste, o sea, es decir, Estonia, que es que a la sazón es la casa de la señora esta, la Kallas, ¿no? Me de la parece. Cala, sí, claro. Entonces presentan un mapa, y entonces dentro del mapa donde están la zona de las zonas económicas exclusivas en las aguas y la zona neutral de aguas internacionales, y entonces ellos han trazado una línea roja, recta, se ve que es que ni siquiera fluctúan los aviones, recta, allí en el borde superior de las aguas de la zona económica exclusiva, donde los rusos violaron el espacio aéreo de un país soberano como Estonia. ¿Para qué? Para volver a saltar las alarmas, volver a sobreactuar, volver a pedir el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica y buscar rápidamente la reacción del resto de los países de la OTAN y demás. Bueno, a ver, la niebla que se produce en ese tipo de situaciones, y por supuesto sin tener los datos directos de los radares, es muy difícil que nosotros podamos aquí asegurar si esos aviones entraron o no entraron en el espacio aéreo Estonia.
Evidentemente, si entraron, habrá que suponer que han sido por error y no porque iban a atacar a Estonia. Claro. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla, porque no llevaban misiles de aire-tierra, con lo cual, ¿qué iban a atacar? Con sus misiles aire-aire de defensa, porque para eso son interceptores. Claro, es decir, aquí van a atacar. No tiene ningún sentido. Entonces, ya cualquiera que sepa eso y saber que esos MiG-31 iban armados con sus 4 misiles R-73 aire-aire, sabe que eso no era una misión de ataque a ningún sitio. Claro. Pero como nos siguen tomando por gilipollas, pues esto o no te lo dicen, o te lo encubren, o te lo tapan para que pensemos que efectivamente había una intención maligna en aquellos 3 aviones. Porque además, como todo el mundo se imagina, el día que Rusia intente lanzar un ataque masivo contra la OTAN, lo va a hacer con 3 aviones, con 3 aviones. Es decir, entonces, bueno, pues eso, una vez más, seguimos en la tónica de tomarnos a todos por imbéciles. A ver, es posible que Rusia malignamente dijera, bueno, vamos a ver, a comprobar cómo funcionan las defensas de la OTAN. Bueno, o sea, un tanteo, un tanteo. Yo paso cerca, entro un poquitín ahí, es decir, para que se activen las alarmas de la OTAN y entonces yo poder detectar efectivamente, bueno, pues es decir, cómo están esas defensas. A ver, a estas alturas creo que es una estupidez eso. ¿Por qué? Pues porque eso episodios de estos ya han ocurrido más veces. Y han ocurrido más veces por lo que digo, porque es que tú tienes una costa, tienes tus aguas territoriales y luego tu zona económica exclusiva en un sitio ahí en el corredor del Báltico donde es que se solapan y queda un corredor muy estrecho, digamos, neutral o internacional, es decir, corredor internacional, donde tienen que ir los aviones que no pertenecen a ninguno de los países costeros. Con lo cual, no es imposible que se produzcan, de hecho se producen, pues errores, desvíos y demás, pero evidentemente a nadie que esté en su sano juicio puede pensar que porque entren unos aviones que no van armados para un bombardeo, sino que van en plan intercepción, se dirijan a Kaliningrado porque llevan esa dirección y se introducen 3 kilómetros en tus 2 millas de zona económica exclusiva hasta la costa y de ahí a los posibles objetivos militares, mucho más, que esto se pueda entender que es un ataque o una violación del territorio. Hombre, antes, en una situación normal, llamarías al correspondiente, al agregado militar de la embajada, por ejemplo, o cualquier otro, y decir, oye, ¿sabéis que os habéis metido, habrá sido un error, os habéis metido en el espacio aéreo? Se dan sus explicaciones, se comprueban las cartas de navegación, los pantallazos de los radares y ya está. Y queda en lo que es un simple error. Como ocurre, por ejemplo, en el Golfo de Vizcaya, en algunas ocasiones, con aviones españoles y franceses. Claro. O sea, Y es no que se no es tiran nada, no se tiran los trastos a la nada, ni se cabeza, ¿no? convoca a la OTAN, ni al Consejo de O Seguridad el de embajador Naciones a Unidas, consultas, ¿no? exactamente, ni al Tribunal Supremo, ni al Tribunal de las Aguas de Valencia. Es que la verdad es que son unas cosas que como están tomándonos el pelo permanentemente. Entonces, bueno, pues por dar algún detalle para darnos cuenta de la situación. Ocurrió cerca de la isla de Vainulu, que está en el Golfo de Finlandia, donde, como digo, las fronteras se cruzan, es decir, se solapan aguas internacionales con las zonas económicas exclusivas de cada uno de los países costeros. Lógicamente ahí el espacio es tan reducido que se producen errores muy habitualmente. Esta no es la primera vez que aviones rusos, los países, sin querer y demás, pues han entrado en el espacio aéreo de otro país y imagino que en el momento que se percata, rápidamente se sale. Porque nunca ha ocurrido nada. O sea que, no sé, no podía haber un ataque ruso porque, como digo,
y esto lo reconocen las mismas autoridades estonias, los aviones iban armados exclusivamente con sus misiles aire-aire, es decir, de defensa, por si son atacados. Claro. Y bueno, luego la respuesta de la OTAN no es poner en marcha las fuerzas de acción rápida para intentar confrontar el peligro y anularlo. No, nos dedicamos a lo de siempre. Que ya estaban de vigilancia porque los suecos ya los tenían detectados, que esto es inconsentible, que esto indica la postura de Rusia, agresiva, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Pero, bueno, esto permite mantener esa sobreactuación. Y Y entonces, la tensión, ¿no? En otras claro, palabras. hemos escuchado estos días cómo hay países, Estonia, Lituania, el propio Reino Unido, Polonia, es decir, hablan de, igual hay que pensar en derribarlos. Ah. Incluso la majadera ministra de Letonia llegó a decir que, como hicieron los turcos en 2010. Hay que recordar que un avión ruso, el tema de las operaciones en Siria, 2010 no, 2014 creo, o 2012. En el tema de las operaciones en Siria, los turcos derribaron un avión ruso y murió el piloto. Y alguien debe pensar, fíjate lo que hicieron los turcos. Por ahí tengo la relación de cosas que tuvo que hacer Turquía, entre otras, una carta de Erdogan humillándose a pedir perdón por aquella actuación, porque efectivamente fue absolutamente injustificable. No sé si me falla la memoria, pero ¿no dijeron que había sido un error? O sea, quiero decir que había sido un fallo de la defensa o dijeron algo parecido, puede ser. Dijeron algo parecido, incluso llegaron a decir que el que había derribado al avión ruso lo hizo en contra de las órdenes de arriba, tipo como menos que actuó para crear un incidente. O sea, hasta ese punto, ¿no? Como que Hasta se ese pasó punto. las órdenes por el forro. Exactamente, hasta ese punto. Y bueno, esto a partir de ahí Erdogan, bueno, tratados comerciales de comprar armas a Rusia, o sea, tuvo que hacer, hacerse perdonar. O sea, mover la cola como un chico, un Con lo perrito, cual, claro. pero como de esto, la ignorante Baltican no tiene ni puñetera idea, pues ella piensa que, nada, pues tenemos que hacer como los turcos, ¿no? Derribamos Pero nosotros. Letonia tiene ejército. ¿Qué ejército tiene Letonia? De ser como la guardia urbana de no sé, Sí, de no sé, Villanueva sí. del Archiduque, ¿no? Por ahí tenía los datos, creo que eran aproximadamente entre 2 y 3.000 efectivos. Ya, menos de una brigada. Esto es. El caso es que, bueno, lo que se tiene que preguntar es si tanto peligro es, ¿por qué la OTAN no ha respondido con mayor firmeza? Venga, hablan de derribarlos, venga, a ver si hay cojones. Venga. Venga. Es decir, es que están todo el día con lo mismo, todo el día con la amenaza. Pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacer lo otro. En el fondo, observen ustedes que no hacen nada, porque son unas mierdas. Entonces, no hacen nada. ¿Qué pasa? Que lo que sí es cierto es que si tú sigues creando tensión, sigues elevando la tensión, al final puede pasar algo. Claro, es que Al final esto, puede es que pasar esto, Juan algo. Antonio, me recuerda que aquellos personajes cógeme que lo mato, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, Aquellos. sí, sí. Agárrame, agárrame. Es decir, y al final puede pasar algo, ¿no? Es decir, pero claro, uno me pregunta, no sé, entonces, ¿qué han pensado hacer? ¿Derribar a Rusia? ¿Y con eso qué piensan? ¿Que Rusia no va a contestar? Vamos a hacer un poco de ficción. Sí. Unos aviones que pasan por Estonia y, oye, derriban un avión ruso. Si en ese momento Rusia lanza un ataque contra las bases aéreas de la OTAN,
¿Qué va a hacer la OTAN? ¿Mm? ¿Escala o no escala? Si escala, a lo mejor con lo que se encuentra en la base de Ramstein es con un artefacto nuclear. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Escalan o no escalan? Porque lo siguiente puede ser ya el Armagedón. Esto es peligrosísimo. Nos damos cuenta del peligro en el que toda esta panda de psicópatas, de locos, de enfermos mentales, de ladrones, de corruptos, de delincuentes, nos meten. Nos damos cuenta cuando nuestros amigos que nos ven y sus familiares y sus vecinos ven la televisión y les están contando estas milongas, se dan cuenta de lo que eso puede significar en un momento dado. Y uno puede pensar, bueno, y vale, sí, sobreactúan el rearme y estas cosas. Pero eso es razón suficiente. Podrían perfectamente aprobar el tema del rearme y pasar de Rusia, simplemente porque hay que hacerlo porque la amenaza rusa, Putin va a llegar a Lisboa. No, hay más razones. Hay más razones y tienen ustedes que pensarla. Existe una relación muy estrecha entre guerra y economía. Muy estrecha. Y la defensa, lo que se demuestra, se está demostrando es que la defensa aérea, sobre todo antidrones, es carísima. Carísima. Fijaros, lo de Polonia significaba que se gastaron 2,8 millones de dólares presuntamente para tirar 5 drones que costaron 10.000 dólares. Observad la proporción. Observad la proporción. Preparar un muro de drones, como dice Ursula von der Leyen y toda la banda toda la banda de Alibaba, los 40 ladrones, es decir, preparar un muro antidrones puede significar una inversión tremenda. Pero esto, Juan Antonio, me recuerda a lo del ataque, bueno, la respuesta, ¿no?, de los iraníes a Israel, que cada misil de la cúpula de hierro valía un congo, ¿no? Y los drones iraníes eran, bueno, los misiles que eran mucho más. Y que, bueno, además eran En el unos caso de misiles. la guerra de los 12 días, prácticamente el coste era de 10 a 1. 10, por cada 10 dólares que se gastaba Israel, se gastaba Irán 1. Aquí es mucho mayor, ¿eh? O sea, es mucho mayor. Y es que, claro, tú no puedes pensar que te pueda venir un enjambre de 200 drones rusos y pensar que vas a levantar 50 o 60 interceptores para gastarte 200 misiles, porque es que eso se hace imposible de sostener. Claro. Lo haces un día, pero a los 20 días te has quedado sin misiles y aquello te ha costado lo que no está en los escritos. Y no te ha servido para nada, claro. Y no te ha servido para nada porque fabrican drones a 3.000, 4.000, 5.000 o 8.000 euros a mansalva. Claro. Y tú te estás gastando $500.000 cada vez que lanzas un misil. Y paga Europa, el pueblo europeo. ¿Sí? Bueno, Claro. los pueblos. Y desgastar los aviones, quemas combustible, recambio, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es insostenible. Es insostenible. Por lo tanto, hay que hacer una tremenda inversión para ver cómo levantamos un muro antidrones, ¿no? Es decir, y ahí vemos esa relación que existe entre guerra y economía, ¿no? Entonces, tú dices, claro, tenemos la inversión en armamento, el rearme, todo esto evidentemente tiene un peso, y más en un continente como el europeo ahora mismo, donde económicamente está muerto. Está muerto. Desindustrialización, algunas industrias las van a intentar salvar para que fabriquen sistemas antidrones. Porque es que no venden un coche. Es que no venden un coche. Y si es eléctrico, más. Luego, además, evidentemente, hay un segundo objetivo. Desviar la atención de la tensión interna en los propios países europeos. Esa es otra. Claro. Miren Francia,
Miren el Reino Unido. Miren Italia, este lunes. Huelga general por el asunto de Gaza. Enfrentamientos, paros generalizados, choques con la policía, destrozos públicos. En Alemania, circunstancias parecidas. Posiblemente en España nuestro no explotó más, entre otras cosas porque aquí hay una tensión política interna por otras razones que hace que todo esté todavía mucho más manga por hombro, ¿no? Y como hemos ido pasando de volcanes a danas, de danas a incendios forestales y demás, ya está todo bastante desquiciado simplemente con las cosas de aquí. No hace falta fijarse en lo de fuera, ¿no? Pero, es decir, la popularidad de los líderes europeos es tan baja que tienen que buscar formas de desviar la atención de los problemas internos al de fuera. Claro. Y para eso quedan muy bien esas portadas o esos telediarios diciendo que Rusia ataca Polonia, Rusia ataca Estonia. Es decir, lo único que es que Pero la Rusia... gente como que no pica tanto, ¿no? Cada Sí, vez pica bueno, menos. cada vez pican menos, ¿no? Pero bueno, que entienda que lo que Rusia ha producido es un ataque de risa. De decir, al ver a estos tipos sobreactuar de esa manera. Hay otro objetivo más. Y esto, aquí me atrevo a hacer un poquito de perspectiva. Es evidente que ya ven que como Estados Unidos no se va a implicar más en el conflicto en Ucrania, esa guerra está perdida. Entonces, posible salida, buscar un segundo frente donde intentar hacerle daño a Rusia. Ese frente es el Báltico, es el que reúne las condiciones. Lo intentaron en el Cáucaso, no ha salido, fracasaron estrepitosamente, hicieron el ridículo. Cuando intentaron dar una erupción de color en Bielorrusia, fracasaron, hicieron el ridículo. Con lo cual solo quedan 2 puntos. Moldavia, vamos a ver qué pasa, hay elecciones presidenciales parlamentarias pronto, pero no tiene masa crítica para ello. Y queda el Báltico. Porque el cierre del Báltico, en función de esa amenaza Rusia, donde los aviones rusos van de un lado para otro incontroladamente, entran en el espacio de todo el mundo y demás, pueden pensar en cortarlo. ¿Para qué? Para cortar Kaliningrado. Dejar a Kaliningrado aislada. Lo cual obligaría a Rusia a una de 2 cosas. O a un combate en el Báltico para mantener abierto la comunicación entre el resto de Rusia y Kaliningrado, o atacar el corredor de Sławiki entre Polonia y los Bálticos. Y ahí sí que estaríamos en un conflicto importante. Si esta gente intenta aislar y que no llegue alimentos, medicinas y demás a Kaliningrado, que es territorio ruso. Sí, bueno, recordemos a nuestra audiencia que Kaliningrado es esa ciudad que está es la antigua Königsberg, Königsberg, que, exacto, que está al norte de Polonia, justo en donde están los países bálticos y Polonia, ¿no? Que eso pertenece a Rusia, pero está separada de. efectivamente, y solamente hay un corredor entre Bielorrusia y Kaliningrado, hay un corredor por un tratado por el cual se puede, si cortan en el Báltico e intentan cortar ese corredor, Kaliningrado queda totalmente aislada. Pero eso te quería preguntar, Kaliningrado, por ejemplo, a nivel operativo de entrada de víveres, entrada de mercancías y demás, ¿tiene una dependencia muy grande de Rusia o Hombre, comercia también con otros? Bueno, ya sé que las sanciones, todo lo que ahora quieras, mismo pero no, claro, ahora mismo depende totalmente de Rusia, del resto de Rusia, porque no puede, es decir, las fronteras están cerradas, prácticamente lo que pero puedan es tan impermeable, digamos, actualmente la zona de Kaliningrado con Polonia y toda Hombre, esa zona. a ver, podemos imaginar que siempre va a haber gente que va a intentar comerciar, ¿no? Y que a lo mejor pues se buscará Claro. la forma de triangular para que allí entren cosas. Pero simplemente por una cuestión de defensa, de seguridad. Es decir, Kaliningrado podrá tener, ante un previsible ataque, podrá tener
municionamiento y recursos para aguantar un X tiempo. Asedio, claro. Claro, necesita tener asegurado ¿Quién una les sirve la determinada. electricidad, por ejemplo? ¿Tienen una central o cómo Creo que están está, creo pertrechados? que está el tema del tratado. No sé si llega directamente de Bielorrusia o por Polonia, pero debe estar conforme al tratado, el mismo tratado que permite el corredor. Es que si no, claro, Claro. Kaliningrado queda aislada. Entonces, bueno, pueden pretender hacer eso. Y hacer eso es Pues sí, un sí que casus sería belli. delicadísimo eso, ¿eh? Hacer eso es un casus belli. Teniendo en cuenta además que Kaliningrado es un puñal en el corazón de la OTAN, Totalmente, claro. porque Rusia ya había desplegado armas nucleares en Kaliningrado. De la OTAN y de los alemanes también, Y ¿eh? de los De alemanes, los sí, 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 alemanes. claro. Entonces, Esto, es decir, esto puede ser, es decir, yo no digo que haya un plan de la OTAN para hacer esto ahora mismo. Digo que una de las razones por las cuales existe esa sobreactuación en el Báltico es porque se dan estas condiciones geopolíticas, en las cuales, o geoestratégicas, mejor dicho, en las cuales pueden estar pensando en cómo abrirle un segundo frente a Rusia, ¿eh? que además, que además cumpla la cuarta objetivo, que es arrastrar a Estados Unidos al tema. Porque si ya es un enfrentamiento directo con países de la OTAN, se aplica el artículo quinto. ¿Qué va a hacer Trump? A lo mejor nos da una sorpresa y dice que no, que os mando unos médicos para allá. Y ya está. Pero claro, tú ya no tienes. Es decir, imagínate, como dirían, Trump es un agente de Putin, Estados Unidos ya no da confiabilidad. Bueno, esto sería, vamos, lo que tendríamos que escuchar. Lo que tenemos que escuchar. Es decir, a ver, que hay razones para pensar que estos tíos sí tienen argumentos para aumentar la tensión. Hay razones para que ellos aumenten la tensión y van a seguir con esto. Pocos momentos antes de empezar este programa, Manuel, veía en las noticias que aeropuertos Dinamarca, bases militares en Suecia y Noruega, habían detectado la presencia de drones en número, no uno, 4 en Copenhague, es decir, había visto la presencia de drones de importante tamaño, dicen ellos, evidentemente no se ha presentado ninguna prueba ni nada de eso, ¿no? Pero que habían cerrado el aeropuerto, que no se conocía su origen. Claro, cuando tú llevas montando el espectáculo y el circo desde los drones de Polonia, luego el dron que apareció en no sé dónde en Rumanía, luego los aviones, los MiG-31, tú ahora sueltas por los medios de comunicación a mansalva que han aparecido unos drones misteriosos sobrevolando las bases militares en Suecia y Noruega y en Dinamarca, ¿y qué piensas? sí, sí, claro, ¿Qué son los Rusia. rusos? Claro, Rusia está atacando todo el norte de Europa, porque eso es lo que quieren que pensemos. Y, oye, como siempre le digo a la gente, vamos a ver, no es que te lleven mintiendo décadas, que llevan mintiendo décadas. Es que si ya has visto que es evidente que han mentido con lo de los drones, que han mentido con lo de los aviones, que no tenía ningún sentido todo lo que decían, ¿por qué no van a mentir en lo de los drones sobre Dinamarca, Noruega y Suecia? Sí, O sí. ahora sí hay que creerles. Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora es verdad, sí. que ahora están atacando. En definitiva, oye, la sobreactuación ha seguido, hoy ha habido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces allí el representante estonio, aparte de sacar el pantallazo ese, que él dice que es un pantallazo, un mapita del radar con una línea roja pintada de por donde iban los aviones, ha presentado una foto de los aviones que resulta que está sacada de Google. Bueno, que Google da para mucho, ¿no? Claro, es decir, es que todo es así, ¿no? La casa aquella que tenía el techo dañado,
no sabemos si pues, fue una tormenta 2 meses antes o otro un misil aire que dio fallar y cayó, no explotó, cayó sobre el tejado de otra casa, los drones en el gallinero, en fin, uno va viendo todo esto y al final dice, vamos a ver, ¿qué hay de verdad en todo ello? Muy Sí, poco. pero por lo que nos cuentas, detrás Pero, de todo este pero detrás, teatro claro, hay un juego peligroso. detrás del circo hay un grave peligro. Y el grave peligro es que aquí hay gente que quiere encaminarse hacia un conflicto, quiere tentar el conflicto, aunque piense que no va a ir mucho más allá, pero quiere tentar el conflicto, quiere hacerlo evidente, entre otras cosas por esas razones que hemos dicho, porque hay que justificar los gastos militares, porque hay que desviar la presión interna de la opinión pública hacia un enemigo externo, porque hay que intentar arrastrar a Estados Unidos, porque sin Estados Unidos estos no son capaces ni de matar una mosca, No, no. porque saben la que se les viene encima. Y si no, a las pruebas me remito. Venga, hombre, es que llevan año y medio diciendo la coalición de los dispuestos, opuestos, muy puestos, llevan un año y medio diciendo que van a enviar tropas. Venga, es decir, ¿qué seguimos esperando? Y ahora que van a derribar aviones rusos. Venga, venga. Es decir, porque ellos saben perfectamente cuál es el límite que tienen. Pero te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Y a lo mejor el límite se salta o no era el que tú pensabas y nos encontramos con una muy gorda. Y alerto aquí a la gente, por si las moscas. Yo, en principio, a los jóvenes, a los veinteañeros, les dirían que tuvieran su pasaporte en regla. Porque los hijos de los de siempre, es decir, de las sabandijas estas, del felpudo sexto, los hijos de todos estos no van a ir al frente. Estos no van a ir, ni les van a mandar. Quieren que vayan sus hijos y sus nietos, sus novios, sus padres, sus hermanos. Toda esta chusma no va a ir, ni sus hijos, ni sus nietos, no va a ir. Es decir, entonces, oye, como no sé lo que puede pasar y la cosa se pone color de hormiga, por si las moscas, que yo espero que no pase nada y nos comamos las uvas de fin de año en paz. Pero por si las moscas, que el personal tenga su pasaporte en regla. Tan caliente ves el tema, Mm. como para decir esto. Sí, hombre, como dice José Mota, si ya sé que no, pero ¿y si sí? Exacto, sí, Si el sí. problema es el y si sí. Si el problema es el y si sí. Y es que, es decir, los veo muy locos. Es que de verdad, o sea, Como descontrolados, ¿no? Como claro, descontrolados. lo de los drones te das cuenta inmediatamente, pues, ¿qué circo es este, hombre, por favor? Pero ¿cuántas veces no han caído ya drones en Rumanía, en Polonia? Es decir, si uno llegó a Croacia, que uno tendría que pensar y decir, pero bueno, entonces toda la defensa antiaérea de la OTAN que estaba ese día de fiesta. Hay uno que llegó a Croacia. Es decir, esto ha ocurrido ya más veces. Todo el mundo entiende, con 2 dedos de frente, entiende que estas situaciones cerca de los frentes pues pueden ocurrir porque los aparatos fallan, porque la guerra electrónica actúa. Bueno, pues ya está, ocurre. Pues, es decir, oye, peor fue el misil ucraniano que mató a 2 pobres polacos, a 2 agricultores. Es decir, y nadie hizo aspavientos ni se llevaban las manos a la cabeza. Bueno, sí, al principio sí porque decían que era ruso. Cuando ya se descubrió que era ucraniano, todo se calmó. Entonces, cuando tienes esta forma de actuar, y luego viene lo de los 3 avioncitos, que vamos a suponer, de verdad, vamos a suponer, es verdad, se han equivocado el rumbo y sin querer, en una zona tan estrecha, han entrado 3 kilómetros en territorio, en el espacio aéreo estonio. Eso es para montar, eso es para reunir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pedazo de miserables
que no lo habéis hecho por el genocidio en Gaza? Hijos de la gran ramera de Babilonia, cobardes, cobardes, enanos mentales, y no lo habéis hecho por el genocidio en Gaza y han entrado, Rusia nos ataca. Está la mierda, hombre. Usted nos está tomando el pelo. Y es más, su defensa la estamos pagando nosotros. Mi dinero también, y el tuyo, Manuel, y el de ustedes que nos ven. Su defensa la estamos pagando. Porque estos tipos no tienen donde caerse muertos. Y lo único que se dedica es al blanqueo de dinero y al contrabando. Y toda la administración está informatizada y la tienen centralizada en Luxemburgo para blanquear dinero. Y como no tienen, pues su defensa, su policía aérea, la pagamos todos. Para encima nos tomen el pelito, ¿vale? Que existen aviones que evidentemente, como han tenido que reconocer, no podían realizar ningún ataque porque no llevan armamento para ello. Además, oye, el MiG-31 va a 2.400 kilómetros por hora. Podía recorrer el espacio aéreo estonio en 6 minutos. Entonces han dicho que han estado 10 minutos. O sea, que encima iban lentos, iban tranquilos. Iban de paseo. Irían fumando en la cabina. Sí. Es que es una cosa. Es decir, entonces, bueno, cuando tú ves esta forma de actuar, es cuando dices tú, es que hay mala intención en todo esto, hay mala fe en todo esto. Ahora veremos lo de los drones sobre Suecia, Noruega y Dinamarca, pero notas que es el continuo circo, ¿no? Para intentar convencernos a todos de que no queda más remedio. No queda más remedio que de nuestro trabajo, de nuestro dinero, del que se gana la gente levantándose por la mañana a las 7 de la mañana para ir a trabajar, se le pague el modus vivendi del señor Zelensky en su camarilla, las armas que se necesiten, que se enriquezca el complejo militar industrial, que sigan viviendo a cuerpo de rey, y solo hay que mirar la cena Eso te iba a comentar. de Eso te iba a Trump comentar. en el palacio En el castillo de Windsor. En el castillo de Windsor. Eso te iba a comentar, Juan Antonio, porque... Para darte cuenta dónde va nuestro dinero. Claro, porque tú has mencionado con mucha razón las contradicciones y los problemas sociales que están aflorando en los países europeos, como sobre todo Inglaterra está en un momento muy, muy crítico, con unas protestas en la calle y una contestación no menor para ser el Reino Unido. Y claro, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Y, hombre, Vemos una situación económica que yo creo que desde la época que sacaron a la libra del sistema monetario, que fue Soros, por cierto, desde aquella época no han tenido una situación, bueno, esta situación ya es peor que la de aquella. Sí, sí, no, por eso te digo, pero claro, estamos viendo cómo llega el presidente del imperio, Trump, y lo recibe Carlos III en un castillo de Windsor con una opulencia que es decadente, o sea, ya es de una decadencia que parece que es como de la caída del Imperio Romano. O sea, No, claro, no, es escandaloso, es escandaloso. A ver, yo entiendo una cosa, es decir, ya sabes cómo son los británicos con sus tradiciones, su rememoramiento del Imperio Británico. pero fue exagerado, ¿eh? Yo, mira... No, pero es lo que te iba a decir, que yo entiendo que si va un rey, por ejemplo, el de Arabia Saudita, el rey de España, Dios nos guarde, si va alguno de estos, pues bueno, que el rey de allí le reciba el rey la carroza y no sé qué, no cuánto, uno puede entender, bueno, este tipo de cosas que son más pintorescas que... Pero el que llega es un presidente de gobierno, que igual dentro de 3 años está fuera. Bueno, teóricamente está fuera. Es decir, es alguien, digamos, coyuntural, no como el rey, que se supone que es hasta su muerte. Llega alguien coyuntural. Bueno, y tú le montas una cena, pues normal, oye, pues que fuera el matrimonio real, los herederos, el primer ministro,
el obispo anglicano, en fin, estas cosas, y que traen llevar a alguien de su séquito y demás. Pero allí Estaban no todos los había. malos. Estaban ¿Cómo todos los era malos. la mesa y a quién habían citado allí? Bueno, pero sí, los menos importantes eran Trump y el rey. Y el rey. Es que estaban todos, el de Apple, el de Nvidia, el de los chips. Es decir, estaban el de BlackRock, todos estos. BlackRock, estaban, Sí. es decir, si es que estaban todos, Monsanto, toda la Monsanto. City, estaban todos, la oligarquía en pleno. Pero cuando te he dicho decadente, me refiero que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Su Majestad el Rey Don Felipe, Felpudo, hizo una visita de Estado a Inglaterra y lo recibió Isabel II. Fue un recibimiento con pompa y que la propia reina Isabel dijo que quería que fuera un recibimiento porque son parientes y toda esta coña marinera que ya conocemos, ¿no? Pero no fue ni mucho menos No, 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 no. Por eso te el, digo que, el boato y el despelote, claro, la mesa por eso esa te digo, mira, larga. es que por eso te digo que es que si llega a ir, yo qué sé, el rey de Bélgica, primero no hubiera levantado ni tanto interés, pues se hubieran reunido ahí a cenar, se hubieran hecho el paseo de la carroza, en fin, y nadie más. Pero es que no, si lo importante de ese acto, en ese salón, con esa mesa inmensa, Sí, es que allí estaba reunido toda la oligarquía globalista, sí, sí, toda, estaban todos. todos, que pintaban allí. Habían sido invitados, se habían invitado, han pagado, yo no sé, ¿qué pintaban todos estos? O tenían que hablar, o tenían que sellar alguna paz entre la City y Wall Street. Ah, eso ya, Es decir, el encuentro, porque ¿cuál era el motivo del viaje de Trump? pues la tradicional amistad anglo, estadounidense. Bueno, pues le mandas un jamón en Navidad. ¿Cuál era el motivo? ¿Alguien me ha dicho que qué tratados se han firmado? ¿Qué acuerdos comerciales? Yo creo, y llámame mal pensado, y bueno, hacerlo contigo me da hasta casi rubor, porque tú eres vamos, un crack en estas cosas, pero a los americanos, a los norteamericanos, a los estadounidenses, para que no se nos cabreen nuestros amigos de Hispanoamérica, que se cabrean cuando decimos americanos, Tienen razón. y tienen razón, a los norteamericanos les pirra. Son como unos catetos cuando llegan y se encuentran el Totalmente, castillo de Windsor, los oropeles, las carrozas, los totalmente. palafraneros, los beefeaters, al rey de Inglaterra con... Bueno, si pudiera Melania Trump ponerse una tiara de brillantes, se la pone más grande que la de Camila. Lo que pasa que, bueno, es que les encanta. Y tú, claro, la Joder. gente puede decir, pero ¿cómo es posible? Pero si ellos tienen dinero. No, no, pero les No, gusta el boato, les gusta el boato este de los British, les gusta cómo hablan inglés, que hablan un inglés mucho más fino que ellos, y les gusta todo. Y Trump ya dijo que era el mayor honor de su vida, estar allá. claro, claro. Pero todo el boato se puede haber hecho sin toda esa banda que se sentó aquí a cenar. Ya, pero es que había que, digamos, amasar a la bestia, que es Trump, que es un incontrolado, para decirle, bueno, va, venga, habla con estos y en este ambiente a ver si te convencemos de ciertas cosas. Digo yo, ¿eh? Digo yo, Claro, que, luego que, que entonces, que al santo se le adora por la peana. por eso te digo que es decir, para justificar esa cena es que tenía que haber alguna intención Hombre, claro, es que no por sé, detrás. esto porque Es sí. decir, a ver, el rey de Inglaterra es la cabeza de la masonería, la cabeza de la iglesia anglicana y la cabeza de la City. Claro. ¿Mm? Es decir, todas sus relaciones ahí. ¿Mm? Y por lo tanto, es decir, fue un evento que debió dar lugar a muchas conversaciones y que era significativo. Era como escenificar la unidad de las dos orillas del Atlántico, pero de la oligarquía. Claro, no, no, Pero de la evidentemente. oligarquía. Es decir, de todos estos que efectivamente argumentan que no queda más remedio que sacarnos el dinero para gastarnos en armas, que van a ir a ellos.
que ese Claro, dinero claro. queda para ellos. Entonces, bueno, pues es decir, claro, para que ustedes no se fijen en eso, para que no vean quiénes realmente estaban allí sentados, el poder que tienen, la influencia que tienen, lo que piensan, las políticas que de alguna manera imponen, porque hay que recordar, Merz, un hombre de BlackRock, Claro. Macron, un hombre de Rothschild. Estaban todos sentados allí, en esa mesa. Sí, sí. ¿Eh? Ahora he Esto, puesto una fotografía para que nuestros espectadores pues vean a qué nos referimos. O ¿no? sea, era la cena, bueno, pues nada, una comunión en Medina del Campo. O Sí, sea, sí, pero además, pero oye, que es que no es que estuviera diciendo, no, hombre, fíjate, hombre, no voy a decir ninguna marca, ¿no? Pero joder, llevaron al director de la cadena de hoteles tal. No, no, es que eran Apple, era Nvidia, es decir, es que está, es decir, el de OpenAI, Altman, es que estaban todos. Bueno, creo que Elon Musk no estaba, no lo sé. No lo sé, ¿eh? No, es decir, lo estoy diciendo sin saber, pero hubiera salido, yo creo que por ahí, ¿no? Pero estaban todos, todos, que pintaban todos allí, de un lado y del otro lado del Atlántico, conociendo las contradicciones que a veces surgen entre las élites globalistas de Londres y las de Nueva York. Quizás se quería escenificar algo, aprovechando, reunión de pastores, oveja claro, muerta. aprovechando que Trump pues es lo que es, que por cierto el Fran le sienta, usted coge un pingüino del zoo y le sienta mejor al pingüino que a Bueno, Trump. y en Inglaterra sentado como un tiro, esto a ti te gustará porque como experto, aunque no te gusta la palabra experto, pero no experto, sino que has vivido el tema castrense, cuando pasa revista a las tropas, cuando pasa revista a las tropas Trump con el rey de Inglaterra, el tío se pone delante. El tío se pone delante con un par. O sea, el rey le dice, venga, tú quítate, yo que aquí yo también Él se pone a ¿eh? hablar con el soldado y deja al otro Sí, atrás. sí, 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 sí. Y el rey diciendo, bueno, ¿qué? ¿Qué? Como por ejemplo, también hubo otra escena que me parece que la protagonizó, creo que Trump, sí, en el que le fue a dar una palmada al rey de Inglaterra en la espalda, estas cosas que así. Y claro, al rey de Inglaterra no se le toca, es decir, es como una Claro. cosa de protocolo. Hay una imagen muy interesante de los Obama siendo recibidos por la reina de Inglaterra, la reina Isabel, en los que Michelle Obama también le quiere pasar el brazo por la cintura a la reina de Inglaterra y la reina hace así, como diciendo, pero usted qué ¿Qué quiere, hace? déjeme en paz. Porque además es que es verdad, o sea, el protocolo te podrá Mm, gustar o no, nos podrá gustar o no, pero es así, o sea que es como si vas a ver al Papa. Bueno, ahora los papas hacen de todos igual, ¿no? Pero en principio tampoco le das 2 besos, ¿no? Así como si eres una señora o un señor, ¿no? Yo qué sé, son cosas de protocolo, pero bueno, Trump estaba encantado. Hasta él quiso pasar revista a las tropas y le dejaron. Y le dejaron pasar. Sí, sí. sí, O sea sí. que cuando acuérdate que los ingleses le podían haber dicho a Trump en otra época, o si las intenciones hubieran sido otras, no, usted por favor póngase al lado y tal. Porque a Jeremy Corbyn, te acordarás que era Sí, el líder laborista, sí. líder de la oposición, cuando llegó al líder de la oposición, que tenía fama de muy rojo, le llamaban el Lenin y no sé qué, cuando fue a ver a la reina de Inglaterra para presentarse como nuevo líder de la oposición, no se puso corbata, pues Mm, que no le dejaron entrar. no, claro. Le dijeron, usted, hasta que no se ponga corbata, no entra a ver a la reina de Inglaterra. Y el tío, pues, al final se le envainó y le dieron una corbata en Buckingham y se la puso y entró a ver a la reina de Inglaterra. Es decir, que los ingleses con el tema del protocolo, si tienen que llamar la atención, lo hacen. Pero yo creo que esto fue una especie de reunión para, digamos, intentar amasar esa masa naranja que es Donald Trump y decir, bueno, vamos a decirle que que es el. Y, y de alguna manera Trump viera que todo el poder de esas oligarquías estaba allí. Y claro, que si todo ese poder le pide, usted no puede abandonar a los europeos frente a la amenaza ruso-china, eso arrastra a Trump.
que es uno claro. de los objetivos de toda la sobreactuación con los drones, los aviones y su puñetera madre, ¿no? Es decir, por eso digo que todo va Claro, yo enfilado en no esa dirección claro, y meterse en hacer análisis de la psicología de los personajes no es fácil, ¿no? no, no es Pero fácil. si sigues un poco el tema y ves un poco la psicología de Trump, Trump está, yo creo que como frustrado. ¿Frustrado por qué? Porque ha intentado hacer grandes desfiles militares en Estados Unidos y no le ha Mm, salido bien. Le ha mm. salido, vamos, porque ve a Putin, ve a Xi Jinping, que tiene esos tíos que desfilan que parecen robots, ¿eh? Y vamos, y él dice: Voy a montar un desfile porque me sale de las narices". Y claro, los soldados, sí, sí, claro, pasan por delante suyo, pero es que vamos, pasan que parece que vayan, en fin, no Sí, desfilan, ¿no? no, Luego te enteras que se va a gastar un dineral, o no sé si ya se lo ha gastado ya, en redecorar la Casa Blanca para que los salones tengan más oro y más oropel. Es decir, sí, además se ha montado una estatua dorada también, ¿no? sí, sí, porque tiene como esta cosa de decir que los salones, o sea, él le gusta el tema regio, no sé, le gusta Él el quedó muy tema. impresionado en su visita a la reina Isabel II durante su primera legislatura. Sí. Cuando visitó a la reina Isabel II en Inglaterra, él se quedó muy impresionado. Aquello le pareció, pues eso, como otro mundo, ¿no? Como decir, bueno, Aquí hay categoría, aquí hay claro, categoría. eso es. Es decir, como cuando te permiten ya entrar en un club exclusivo, ¿eh? Sí. De altísimo standing y decir, bueno, aquí ya Que te enciende efectivamente. el puro un camarero, ¿no? Que te enciende el Claro, puro un todo camarero. ya es decir, es el no va más, ¿no? Entonces, esta percepción sí que la tiene Trump, pero en el fondo no más que es un complejo por venir de donde viene. Lo hemos dicho muchas veces. Trump, Sí, es decir, es un millonario, pero no es parte de la oligarquía, de las familias. Es un paracaidista. Él ha totalmente. llegado ahí porque tiene dinero, pero no viene de ahí. ¿Mm? Y Así como entonces, se comenta también que Vladimir Putin, creo que tuvo un encuentro, una visita de Estado de él a Inglaterra. No tuvo buena relación con la reina de Inglaterra, ¿no? Se ve que no le causó una. Dicen que no tuvieron buen. A él no le continúa. acabó de convencer el personaje, no, no. Esto lo he leído yo no sé dónde, pero parece que no No, tuvieron. no lo sé exactamente. Lo que pasa es que, es decir, el caso de Putin suele ser tan frío en estas cosas que es difícil interpretar Bueno, a por él no se le fuera. notó, pero se ve que hizo algún comentario diciendo que le pareció una persona, pues bueno, peculiar, peculiar. Pero en fin, o sea, Es que al fin y al ¿qué cabo, hay? hombre, es decir, teóricamente, entre los papeles del rey del Reino Unido de la Gran Bretaña no está el dirigir su política, No, teóricamente. no, está claro. Pero todo el mundo sabemos que precisamente de las monarquías europeas, la única que tiene un poder real, Sí. mucho poder real, era el Reino Unido. La de Aunque no Suecia, mandes oficialmente, si eres el jefe de la masonería, algo puedes hacer, ¿eh? y de la Iglesia Anglicana, y de, Sí, bueno, bueno, la iglesia claro, anglicana también, pero la también, masonería, y luego la hombre, masonería inglesa, claro, es que es sí. claro, es decir, el Claro Oriente, ¿no? Oye, y Entonces, hablando de masones, tengo que ponerte un vídeo de uno que ha hablado sobre un tema que, a ver qué opinas, ya para terminar, pero no quiero dejar pasar esto porque, bueno, este personaje, en fin, cada vez que habla sube el pan. Porque Israel no solamente no es que tenga ¡jo! derecho de defenderse, no solamente es que está utilizando su legítimo derecho a defenderse, es que está luchando también por nosotros. Yo lo he dicho y lo quiero volver a repetir aquí. Si Israel pierde lo que está haciendo, la próxima batalla será en las costas del sur de Europa. Nadie se engaña. No no se está discutiendo de otra cosa. Y por eso, aunque aquí haya macroprogresistas, antisionistas, que son capaces de defender lo indefendible, yo quiero decir, ya muy cerca del aniversario de la masacre del 7 de octubre, que el apoyo a Israel tiene que ser un apoyo muy claro, porque Israel está defendiendo los valores democráticos de la sociedad occidental y del mundo occidental. Israel no solamente está defendiendo su derecho a existir, está defendiendo los derechos de todos nosotros.
algunos de los progresistas de aquí, sobre todo algunas de mujeres progresistas de aquí, podían vivir 30 minutos solo bajo el régimen de los ayatolás para que se enteren lo que es vivir bajo el régimen de los ayatolás. Y para que no hayan movido un pelo de sus cabelleras, que no pueden mover las mujeres iraníes porque las encarcelan, sin haber dicho ni mu, ni una palabra de apoyo. ¿Qué haríamos los españoles si nos tirasen 200 cohetes todos los días desde un país vecino? ¿Qué haríamos si nos hubiesen matado a miles de personas, decapitado y violado a las mujeres que había o a las niñas que había? ¿Qué haríamos? ¿Nos defenderíamos? ¿No defenderíamos? ¿Qué harían los Estados Unidos? ¿Qué haría Francia? ¿Qué harían tantos países? Bueno, Juan Antonio. Bueno, ni una sola verdad, dice este tipo, ¿eh? Ni una sola. Oye, aprendió a mentir en la foto de las Azores, con el créanme, Irak tiene arma de destrucción masiva, y se ha hecho un experto en la mentira. No dice una sola verdad. Es de cara de hormigón. Un embustero profesional, es un miserable moral, siempre lo fue, un miserable moral. Y además, vamos a decir, es que como utiliza argumentos muy revenidos ya muy gastados. No, hombre, es que Israel está luchando por nosotros. No. ¿Quién le ha pedido a Israel que luche por nosotros? Que no lo haga, hombre. A ver si me va a querer hacer a mí cómplice de sus matanzas, de su carnicería. No luche por nosotros. No, ya lucharé yo. Vaya usted a tomar por culo, señor de Israel. Es decir, ya lucharé yo. Bien. Segundo, otro argumento revenido de estos, ya gastado, el 7 de octubre. Sí, que ahí empezó todo. Antes no, nada. Juegos florales. Desde 1947. Nada. El 7 de octubre nada. No pasó nunca nada. Que no, Juan Antonio, que no. Tienes que revisar un poco el tema. Ya está bien. El tema de el régimen de los ayatolás, ¿pero qué dice? O sea, es evidente que este señor no ha ido nunca a Irán, ni se ha molestado. Miente descaradamente porque tiene que saberlo, porque no es posible que no haya entrado en YouTube, haya buscado imágenes de Irán actual y vea cómo es. Es evidente. ¿Cómo que una mujer en Irán, las mujeres en Irán conducen, van a la universidad, son ingenieras, doctoras y hasta políticas? Y te diré otra cosa, que si tú te vas a Teherán a tomarte algo por la noche en la zona de Niabarán, en el norte de Teherán, hay muchas llevan, en fin, o nada o algo. Ahora mucho menos, ya casi la que no quiere no lleva. Es decir, cosa, a Arabia Saudí le encanta. Cosa que no ocurre en las petromonarquías aliadas y que han financiado a este miserable, como es Arabia Saudí. Eso le encanta a Aznar. Aznar le encanta eso. Por ejemplo, o los Emiratos, o Qatar, o Kuwait. Es decir, claro, ¿pero por qué Irán y esta no las cita? Porque unos son los buenos, son los suyos, son los proamericanos, son los dos acuerdos de Abraham con Israel, claro, y los otros son los que ayudan a los palestinos. Es que, es que es mala persona este tipo, muy mala persona. O sea, es la definición típica de gentuza, o sea, de miserable, de canalla, es un auténtico canalla. De apátrida. Es decir, sí, yo por desgracia esto no lo va a escuchar y no se va a querellar, porque a mí me gustaría que se querellara para verle en los juzgados, verle la cara y mirar a los ojos para decirle lo que es. Un cómplice del genocidio. Tienes las manos manchadas de sangre y el alma manchada de sangre. Desde luego. Desde la invasión de Irak, pues antes no sé qué haría este tipo. Sí, pero desde la invasión de Irak es un tipo que tiene el alma manchada de sangre. Es una conciencia podrida. Y, bueno, él, que es creyente, espero que la justicia divina se ensañe en su caso. Amén, Juan Antonio. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos querido acompañar, haber estado una vez más, siempre con tus finos análisis y
desde el rigor y la independencia que te caracteriza y por la que la mayoría de gente te admira como uno de Solo los una cosilla grandes. que no se nos olvide, este jueves en Madrid, en Espacio Ronda, en la Plaza Puerta Toledo, a las 8 de la tarde, pues presentamos ese libro, efectivamente. Estará el diputado Javier Couso, ya saben que es el hermano de Couso, el periodista que murió en Bagdad, en la guerra que entre otras cosas, inició el canalla ese que hemos citado antes. Exactamente. Estaré yo y el editor, y bueno, pues vamos a hablar de la guerra final de los Estados Unidos, cuyo autor es Andrei Martyanov. Aquí lo tienen, señores, señores. Yo todavía no lo he terminado, pero sí les puedo decir que es apasionante y además tiene un prólogo de nuestro invitado, don Juan Antonio, que no tiene desperdicio. Con portales del libro. Bueno, ya lo sé, ya lo puedo. Bueno, oye, el prólogo, claro, está muy bien y les animo que se hagan con un ejemplar porque les ayudará a entender muchas cosas y a todos los que se interesan por la geopolítica, pues también les ayudará Sí, eso a, sí. a conocer el tema y a distinguir a los estudiosos de los expertos, de los expertos orgánicos Orgánicos. y del sicariato expertil, que tanto le gusta a nuestro amigo don Juan Antonio Gilar. Bueno, y de recordar una cosa que comento a la audiencia. Estamos observando cómo hay gente que se extraña de que estaba suscrito a un canal como Así, este y de buenas a primeras ya no está suscrito. sí. Con lo cual hay que estar atentos a esas cosas, suscribirse, mira que siguen con su suscripción, compartir, darle a la campanilla, darle al like, hacer todo lo posible, porque de ustedes depende que podamos seguir combatiendo la falsificación de la realidad por las sabandijas habituales. Así es. Te agradezco mucho este comentario y esta invitación, Juan Antonio, porque sí que es verdad que se nota pues que bueno, el algoritmo pues funciona y entonces funciona a gusto de ellos, entonces te dan menos cobertura. Luego el tema de las suscripciones a veces me han escrito varias personas advirtiéndome esta cuestión. Yo estaba suscrito, pero de repente he visto que no estoy suscrito. ¿Qué pasa? Yo digo, pues mire usted, yo esto no lo puedo controlar. Esto es algo que si está suscrito y quiere apoyar, por favor, tenga en cuenta que de vez en cuando mire a ver si la suscripción está allí, porque misteriosamente, misterios de la ciencia, de Desaparece. la técnica, pues puede desaparecer. O sea que gracias, Juan Antonio, por estas palabras y a todos ustedes, por favor, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Sobre todo es muy importante que se suscriban, que le den al me gusta porque ayuda a combatir la censura y si pueden, en la medida de su capacidad y de sus ganas, pues si pueden ayudar mediante Bizum a estos dos números o mediante PayPal, si les es más cómodo o nos ven desde fuera de nuestras fronteras, también estaremos muy agradecidos. O seguir vía X en @mgmunte o en Telegram en este canal donde a veces se ponen contenidos que no se pueden poner en esta plataforma por motivos obvios. Juan Antonio, mil gracias por haber estado con nosotros una vez más en El Mundo por Montera. Nos vemos en Alberto, unos un saludo a días. todos. Adiós. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.